Pues nuevamente gracias por acompañarme en este tutorial en el cual vamos a mostrar cómo se codifica en lenguaje C un programa con módulos. El ejemplo que vamos a ver, yo creo que es el más sencillo, eh, corresponde a un ejercicio que ya hicimos anteriormente. Vean ustedes aquí a mi lado izquierdo tenemos la frase de Benito Juárez y tenemos tres inputs, perdón, tres outputs, ¿sí? Tenemos tres outputs, ¿verdad? Y posteriormente en el lado izquierdo tenemos la función o el módulo main. Vean ustedes aquí tenemos utilizando cuatro símbolos call, y luego podemos explorar cada uno de las pestañas, línea 1, línea 2 y personaje, ¿verdad? Prácticamente ambos ejemplos hacen lo mismo, ¿sí? Envían este mensaje, vamos a correrlo aquí, ahí está, y vamos a correr ahora este otro, ¿sí? Digo, simplemente para que quede ahí de lo que estamos haciendo, ¿verdad? El detalle es llevar esto a la codificación en lenguaje C. Lo voy a mostrar ya la codificación en sí. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Pero vamos a ver la parte teórica, ¿sí? Quisiera destacar en esta parte, por ejemplo, cómo la función main inicia en la línea 17 y termina en la línea 25. Antes de main está algo que se llama declaración de las funciones. En este caso, en Raptor utilizamos los módulos subchar. Estos módulos no tienen parámetros ni de entrada ni de salida, ¿sí? Y luego tenemos dentro de main, bueno, aquí tenemos lo que se le llama la declaración de funciones, ¿verdad? Acuérdense que en lenguaje C ya no se les llama subchar, sino que se les llama simplemente funciones. En Raptor sí hay módulos subchar y módulos procedure, ¿sí? Y ya habíamos visto que la diferencia es que los módulos procedure pueden tener parámetros de entrada y de salida. Los subchar no tienen ni parámetros de entrada ni de salida. Bueno, entonces tenemos aquí la declaración de las variables, luego está dentro de main, está lo que se le llama la llamada a las funciones, perdón, la declaración de funciones, perdónenme, es declaración de funciones, llamada a las funciones y finalmente la definición de las funciones que se escribe después de la llave que cierra main. Vamos a ver la parte teórica primeramente. Este es un archivo que si es conveniente que lo lean. Son escasamente unas 3 hojitas. Sí, ahorita vamos a ver nada más eh, vamos a ver nomás lo necesario para poder codificar este ejercicio. El documento se llama Heurísticas para el uso de funciones definidas por el usuario. Veamos, vamos a leer todo, ¿no? Lenguaje C es un lenguaje orientado a funciones, de tal forma que printf, scanf, for, if, switch, do, while, get, check, main, pow, sqrt, etcétera, son funciones a las que se les llama predeterminadas porque ya existen en el lenguaje C. Se caracterizan por estar escritas en letras minúsculas y tener paréntesis a manera de sufijo, entre los cuales se escriben los parámetros o argumentos. Lenguaje C permite que el programador haga sus propias funciones, a las que les llama funciones definidas por el programador. Asimismo, dentro de estas funciones hay de dos tipos, las que tienen y las que no tienen parámetros o argumentos. Las funciones pueden tener uno o varios parámetros de entrada, pero únicamente pueden tener un parámetro de salida. Hay funciones que tienen a ambos tipos de parámetros y otras que solamente tienen algunos de ellos.
Los parámetros de salida pueden ser varios, ¿sí? Pero se deben utilizar variables estructuradas. Ojo, pareciera que aquí me estoy contradiciendo, ¿verdad? Porque primero digo que las funciones pueden tener uno o varios parámetros de entrada, pero únicamente parámetros de salida. Y después digo, los parámetros de salida pueden ser varios, pero hay que utilizar variables estructuradas. Por el momento no vamos a nosotros a mostrar aquí ejemplos con variables estructuradas, ¿sí? Pero sí, en sí, las funciones en lenguaje C pueden tener varios parámetros de entrada, varios parámetros de salida. Con la restricción esta que les comento, que cuando yo deseo que tenga varios parámetros de salida, necesito utilizar lo que se llaman variables estructuradas. Bueno, para comprender mejor a las funciones con parámetros, es necesario comprender que en un programa puede haber variables con alcance de archivo, también llamadas globales, y variables con alcance de bloque, también llamadas locales. Su función, su uso y manejo tienen una diferencia notable, por lo que es necesario dominar este tema, cosa que ahorita no vamos a abordar. Por otro lado, cuando se manejan funciones se tienen que considerar tres cosas. Número 1, la declaración de la función o prototipo. Número 2, la llamada a la función. Y número 3, la definición de la función. Bueno, vamos a ver esta parte, esta primera parte, vean ustedes acá. De la declaración de la función o prototipo, hablando exclusivamente de esta parte, dice, todas las funciones deben declararse antes de empezar a escribir la función main. La declaración de una función siempre debe terminar con punto y coma. Paréntesis y punto y coma. ¿Sí? La llamada a la función. Vamos a ver la segunda parte. La llamada a la función es la indicación para que las instrucciones que forman parte del cuerpo de la función se ejecuten. Una llamada puede escribirse dentro del cuerpo de main o dentro del cuerpo de la definición de otra función. La llamada a una función siempre termina en punto y coma. Y finalmente tenemos el punto número 3, la definición de la función. La definición de una función se escribe después de la llave que cierra o finaliza la función main. Consta de dos partes, el encabezado y el cuerpo de la función. La definición de una función inicia con el elemento denominado encabezado, el cual se escribe igual a la declaración, pero se omite el punto y coma al final. El punto y coma se sustituye por las llaves que abren y cierran. Entre las llaves se escriben las instrucciones que forman parte del cuerpo de la función. Antes de la llave que cierra la función debe escribirse la palabra retorno. Bueno, esto que acabamos de leer vamos a llevarlo a nuestro código. Aquí está nuestro código, pero antes, ¿sí? Antes vamos a ejecutar el programa y vean ustedes que en la ventana de resultados estamos imprimiendo, ¿sí?, la frase de don Benito Juárez. Bien, veamos entonces, decíamos, aquí vemos, es importante que lean lo que está en azul, lo que se le llaman los comentarios, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Estos son identificadores para funciones definidas por el programador con alcance de archivo, o lo que se llaman prototipos. A esto es a lo que comúnmente también se le llama declaración de funciones. En esto hay que ver primero qué significa la palabra void. Bueno, ya habíamos comentado que en Raptor estuvimos utilizando, ¿verdad?, los módulos subchar. Los módulos subchar no tienen parámetros ni de entrada ni de salida. Bien. La palabra void indica que la función no tiene parámetros de entrada. Luego, eso es lo que tenemos forzosamente que declararlo así. Sí, perdón, que no tiene parámetros de salida. Repito y perdón por la equivocación. Void significa que no tiene parámetros de salida. ¿Sí? Que no tiene parámetros de salida.
Luego de la palabra void se escribe el nombre de la función, en este caso se llama línea 1. Vean ustedes cómo coincide, ¿sí? Aquí ese es el nombre del módulo, acá en Raptor y aquí. Luego del nombre del módulo se escriben los paréntesis, en este y al final el punto y coma. ¿Qué indican los paréntesis? Que no hay parámetros de entrada. Las tres declaraciones de función están en el mismo ejemplo, en el mismo tenor. Void no indica que no hay parámetros de salida. Los paréntesis vacíos indican que no hay parámetros de entrada, tal y como lo vemos en el subchar. Recuerden, los subchar no hay parámetros ni de entrada ni de salida. Ahora, habíamos visto en la parte teórica que la declaración de las funciones se escribe antes, ¿sí? Antes de la función main. Vean que la función main está en la línea 17, entonces se tienen que escribir antes de la función main. Bien, entonces esta es el punto número 1, declaración de funciones. Punto número 2, llamada a la función. Habíamos visto en la parte teórica que las llamadas a las funciones pueden escribirse dentro de main o dentro de la definición de una función. En este caso en particular, las tres funciones de este programa están escritas dentro de main. Y vean ustedes, realmente aquí es donde se escribe el orden en el que se tienen que ejecutar. Pero vean ustedes que solamente se escribe el nombre de la variable, los paréntesis vacíos y punto y coma. Es decir, aquí ya no se utiliza la palabra void. En la llamada a la función no se utiliza la palabra void. Solamente se escribe el nombre de la función, paréntesis, punto y coma. Nuevamente, aquí vemos los paréntesis vacíos indican que no hay parámetros de entrada. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos el punto número 2. Llamada a la función que en este caso en particular se realizan dentro de la función main, dentro de lo que se le llama el cuerpo de la función main. El cuerpo de la función main empieza en la línea 18 con la llave que abre y termina en la línea 25 con la llave que cierra. Lo que está escrito entre esas dos llaves se llama cuerpo de la función. En este caso particular es la función main. Bueno, el punto número 3. Punto número 3 es donde estamos hablando de la definición de las funciones. Vimos en la parte teórica que la definición de las funciones se escribe después de la llave que cierra la función main. Ya habíamos dicho que la llave que cierra la función main está en la línea 25 y entonces se escribe la definición de las funciones. Y decíamos, la definición de las funciones tiene dos partes. La primera línea, que se le llama encabezado, y decíamos, el encabezado se escribe exactamente igual que el prototipo. Vean el prototipo de la línea 13 y vean la línea 29, se escribe exactamente igual, solamente que no se pone punto y coma. En lugar de punto y coma hay una llave que abre y una llave que cierra. Vean, la llave que abre está en la línea 30 y la llave que cierra en la línea 35. Ese es el cuerpo de la función, es decir, lo que está entre estas dos llaves, ¿sí? Se le llama cuerpo de la función. Vean que lo único que tenemos, ok, sí es cierto que tenemos unos comentarios, estos son comentarios, pero aquí lo que me interesa más es la instrucción, que es printf, y es envía el mensaje de entre los individuos como entre las naciones. ¿Sí? La diagonal n es lo mismo que veíamos en Raptor, aquello que se llama los calderones. ¿Se acuerdan que cuando tenemos un output, existe una casilla de verificación que se llama enqueurename? ¿Sí? Bueno, eso es lo mismo. La diagonal n es de cuenta que es como el enqueurename o el calderón. Bueno,
Entonces, tenemos que el cuerpo de la función línea 1 solamente contiene una instrucción, que es enviar un mensaje o un flujo de datos a la ventana de resultados, ¿sí? Y luego sigue la segunda línea o la segunda función, ¿verdad? Y se hace bajo la misma lógica, ¿no? Se escribe el nombre, se escribe lo que es el encabezado, luego las llaves que abre y la llave que cierra, y lo que está entre esas dos llaves es lo que se le llama el cuerpo de la función, ¿sí? Entonces tenemos en la línea 37 el encabezado, de la línea 38 a la 40 está el cuerpo de la función, que contiene solamente una instrucción printf, que es similar al output de rapto. Y finalmente tenemos la función personaje, ¿sí? En todas ellas, insisto, la palabra void indica que no hay parámetros de salida y los paréntesis están vacíos, indicando que no hay parámetros de entrada. Entonces vemos, se repite la misma situación. Está el nombre de la función, que en este caso es personaje. Los paréntesis, no hay punto y coma. Y solamente enviamos un printf donde dice Benito Juárez. Entonces la línea 2 dice el respeto al derecho ajeno a la paz, y la línea de personaje es el nombre del personaje histórico. Y de esa manera ya tenemos nuestro programa hecho con funciones que no tienen ni parámetros de salida ni parámetros de entrada. Aquí ya nada más entro al menú ejecutar, compilar y ejecutar el programa, y envía el flujo de datos, ¿sí? El flujo de datos tal y como lo habíamos establecido. Muy bien. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, esperando que esto haya quedado lo suficientemente entendido, y si no, con preguntas, dudas y comentarios vamos a continuar. Cerramos esta tutorial. Gracias.